Bienvenidos y bienvenidas a Disco Prestado. Soy Marc Aliana y esta es la tercera entrega de la serie de episodios especiales en la que hago tres cosas. 1. Lanzar un concurso cuyo ganador propondrá 3 discos prestados para que un invitado y yo acabemos comentando uno de ellos en el podcast. 2. Piratear mi propio disco, El Último Jardín, que no estará disponible en ninguna otra parte hasta el 6 de febrero. Y 3. Charlar sobre música con invitados históricos del programa. Si queréis participar en el concurso y poder proponerme vuestros discos favoritos, tenéis las instrucciones en la descripción del episodio. Hoy me acompaña el baterista Miguel Ballester, a quien muchos recordaréis de los 5 episodios que hace un tiempo dedicamos al Ten de Pearl Jam. Entre otras cosas, Miguel y yo hablamos de la música que deja huella en contraposición con la de usar y tirar, el increíble ambiente musical que tienen muchas películas de ciencia ficción de los 70 y los 80, el proceso creativo de Miguel a la hora de grabar baterías, la importancia de entender los cambios de la industria musical si eres músico profesional y el agobio que provoca la oferta de contenidos infinita. Y por el camino nos encontramos con Jeff Buckley, Radiohead, Tori Amos, Soundgarden, Vangelis, Led Zeppelin, Robocop y Arnold, entre otros. Pero antes de todo esto os avanzo otra canción de mi próximo disco, El Último Jardín. Bueno, de hecho son 2 canciones pero fluyen como una sola. La primera se llama Duerme Vela y la segunda La Misión. Y creo que aquí podréis empezar a ver por qué es un disco conceptual y a notar algunas pinceladas de rock sinfónico. Así que, sin más preámbulo, hoy os sigo prestando mi próximo disco, El Último Jardín. Fotos antiguas, momentos soñados, memorias perdidas. Tal vez necesites unas vacaciones, un viaje inmersivo por otras vidas.
Miguel Ballester, bienvenido de vuelta a Disco Prestado, ¿cómo estás? Hola Marc, gracias por volver a invitarme. Claro, hombre. Un placer estar aquí, estoy súper bien, a tope y con ganas de hablar de esta canción tan bonita. Bueno, que son dos, en verdad, Duerme Vela y La Misión. Por cierto, como puedes ver, oír, estoy saliendo de un resfriado, pero es lo que hay. Es la época. Tú grabaste las baterías de todas las canciones del Último Jardín, las que tienen batería, y hace poco vino Miki Santamaría, que grabó los bajos del disco, al podcast, y le dije, oye, cuando he enseñado la canción Fuera de la Red, mucha gente me ha dicho, oye, qué guay, ¿no? La línea de bajo. Pero contigo, con la batería de esta canción, de la primera parte concretamente, de Duerme Vela, pasó una cosa un poco distinta, que es que pasó mucho tiempo entre que grabaste el disco y que lo escuchaste acabado, y cuando te lo di, digo, oye, escúchalo y ya me dirás qué te parece y tal. Y cuando te pregunté después, oye, ¿qué te ha parecido el disco? Me dijiste, pues me ha molado mucho y en la canción Duerme Vela me ha encantado el patrón de ritmo que hay cuando entra la batería y tal. Y le dije, pero bueno, pero si esto lo propusiste tú mismo y no te acordabas, ¿no? Pero bueno. No me acordaba. No sé si quieres explicar un poco, pues, cómo se te ocurrió ese patrón, por qué es un poco extraño, digamos, y bueno, empezando por el hecho de que yo te pasé una demo de las canciones, había unos ritmos que yo había programado, este era otra cosa distinta. Secuencia infinita de fotos antiguas, momentos soñados, memorias perdidas. Y luego vine a tu estudio, tú grabaste las baterías, yo te iba como indicando y tal, pero este ritmo en concreto, tú me propusiste algo totalmente distinto a lo que había en la demo. Secuencia infinita de fotos antiguas, momentos soñados, memorias perdidas. Sí, esa época de la grabación yo estaba escuchando un disco de Macy Gray, que no tiene nada que ver con lo que tú haces, donde el batería es Matt Chamberlain. Entonces me puse a transcribir ritmos de ese disco y me di cuenta que el batería lo que estaba haciendo muchas veces era, hacía patrones sencillos, pero doblaba la duración del patrón. Si un patrón normalmente dura 4 pulsaciones, ¿no? 1, 2, 3, 4, pues lo que hacía era como ampliar y que el patrón durase 2 compases, ¿vale? O sea, 8 pulsaciones. 8 pulsaciones. Sí, esto lo iremos Entonces, explicando para la parte de la audiencia que no sea técnica, lo iremos explicando un poco, sí. Exacto. Entonces yo llevaba como una época un poco, no obsesionado, pero sí que fijándome en eso, en otros discos y viendo que era una cosa pues un poco más común de lo que a priori puede parecer, ¿no? Uh-huh. Y entonces, cuando me enviaste la demo, primero por un lado, y claro, yo tenía como mucho respeto porque tú eres un muy buen músico, entonces pues era como, vale, voy a intentar aprenderme todo lo que está en la demo, ¿no? Para poder grabarlo. Yo tengo el hándicap, los baterías tenemos el hándicap de que cuando grabamos muchas veces no está del todo acabado lo que nosotros escuchamos, entonces a veces tienes que imaginarte un poco cómo va a quedar acabado, ¿no? Entonces, aunque tus demos estaban muy bien, siempre tengo la duda de si tocar exactamente lo que el productor, o en este caso el artista que eras tú, me proponía, o si veo que hay confianza y sí que hay buen rollo, pues a veces sí que propongo algunas ideas que se me pueden ocurrir, de decir, mira, pues esto del disco lo puedo tocar, está ok, lo que tú me propones, lo de la maqueta, lo puedo tocar, pero luego también te propongo alguna idea que me salga. Y con esta canción en concreto, pues me salió esa idea de como expandir un poco el patrón y hacerlo como que hubiese 2 partes de la canción, ¿no? Como que hubiese una parte más de bombo, caja, charles, más estándar, y luego la otra parte con más timbales y caja. Y entonces pues estuve jugando un rato y la idea es que de alguna forma fuera una melodía que hubiera con la batería. Entonces, si quieres toco un poco y te explico un poco cómo funciona normalmente ese tipo de canciones cuando me llegan a mí, no en tu caso, pero un poco cómo me llegan a mí y qué fue un poco lo que hice para llegar a ese ritmo, ¿vale? Vale. ¿Te parece? Uh-huh. Sí, sí. Vale. Entonces, normalmente ese tipo de temas que es un tema ternario, ¿vale? Me llegaría aquí. De hecho, en tu caso tú me propusiste algo con timbales, ¿no?
algo parecido a esto. Era parecido a esto, pero con la caja. Sí, sí. Exacto. Y cuando dices ternario, por cierto, quiere decir, claro, que estás contando, en lugar de 4 pulsaciones, estás contando 3, ¿no? 3. 1, 2, 3, 1, 2, Exacto. 3, 1. Entonces a mí se me ocurrió tocarlo en el Charles, esta parte, ¿vale? Esto, empezar aquí. Y entonces primero empecé a imaginar una melodía entre bombo y caja que no fuese tan estándar y empecé con esto. Hay un golpe de bombo que está como en el 2,5. 1, 2 y. 1, 2, pa. 1, 2 y. Ta, ¿vale? Entonces, sí. Eso luego lo fui poco a poco ampliando. De un compás de 3 pulsaciones, pues que cada vez fuese más largo. Entonces al final, pues quedó esto. Y esa última parte del segundo compás, chit, chit, que solamente aquí está el hi-hat, decidí que la iba a ir rellenando con adornos diferentes, ¿no? Entonces el patrón me daba juego a poder hacer esto. Y entonces, pues me parecía como más melódica, me parecía que tenía como más juego y también creo que de esta forma dejo un espacio más divertido a los músicos que vienen luego, ¿no? Al bajista, guitarras, etc. Porque estoy dejando, no es tanto tumpa, sino que estoy dejando mucho más espacio para que melódicamente se desarrollen ideas también. Eso es un poco el concepto que, como te decía, que yo escuchaba en esos discos de Macy Gray tocando el Matt Chamberlain y decidí también como proponerte, digo, bueno, lo propongo y siempre lo propones con, bueno, pues eso que hablábamos, ¿no? De decir, el arreglo que tú me envías de la maqueta está bien, te propongo esto, si te gusta, guay, y si no te gusta, pues nada, Pues lárgate de aquí, ¿no? Exacto. Sí, de hecho, yo te animé también, ¿no? Que si veías algo que tal, y este me gustó enseguida, pero te tengo que decir que lo que acabas de tocar no es el patrón que hay en la canción. La caja está en otra parte. Ahí. Vale. Estaba quitándome la primera caja. Claro, que a mí por eso me gustó tanto, porque da la sensación de que estás en 4 en lugar de 3. Ahora, sin ponernos aquí muy técnicos, pero la sensación, o sea, como me pide el cuerpo moverme a ese ritmo, sí, es como de un 4x4 y medio. O sea, 4x4 y un 2x4, ¿no? Como 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Y a mí eso me gustó mucho porque no me lo esperaba en absoluto. Y aparte me sonó como muy Radiohead o algo, no sé, o sea, conecté enseguida, pero me gustó justamente por esa primera caja, como si fuera un backbeat, ¿no? De un 4x4 en el 2 y en el 4, y a mí me da esa sensación. Pero bueno, claro, los ritmos también se pueden escuchar de muchas formas, ¿no? Yo lo oigo así. A mí me encanta. Es guay. Sí. Pero no recordaba que te lo había dicho yo. Y entonces te envié el mensaje y cuando me comentaste fue como... Entonces empecé a conectar y decir, vale, fue la época esta que yo estaba tocando así. Porque los músicos, digamos que depende de lo que vamos escuchando, depende de lo que vas viendo o depende de qué vas estudiando, eso te va salpicando en tu lenguaje y tú vas... Pues tienes épocas que, yo qué sé, pues esto, ¿no? A mí, por ejemplo, Matt Chamberlain me gusta mucho, es un batería que me gusta mucho, que ha tocado con Macy Gray, con Tori Amos, ha tocado con Pearl Jam, con Soundgarden, ha tocado con todo el mundo y es uno de mis baterías favoritos. Y entonces siempre que hay un disco que encuentro por ahí, hostia, pues este disco de Matt Chamberlain no lo he escuchado, pues me lo intento escuchar y siempre transcribo algo. A veces no lo toco, es solamente para intentar entender el concepto. No hace falta que lo toque, sino si entiendo lo que está haciendo, pues ya luego lo puedo repetir yo con mi lenguaje. Yeah. Y este fue el caso. Está guay esto. Está guay que hayas explicado el proceso porque eso no lo sabía yo tampoco. Bueno, claro, muchas veces en el disco se ve el resultado final
pero todo ese proceso de juego y de intentar buscar lo que te decían desde la melodía con la batería, ¿no? De alguna forma también, cuando son discos de canciones propias, de alguna forma, así como, pues por ejemplo, soy muy fan de Ringo y tú puedes escuchas esto y sabes perfectamente qué canción es. Come Together, claro. Claro, ¿no? Entonces, Sí. pues con esto era la idea, desde la distancia, no soy Ringo, pero que tú Ni yo puedas soy los escuchar, Beatles. ya, pero que puedas escuchar esto y de alguna forma digas, hostia, pues esta batería me recuerda, ¿sabes? Bueno, Sí, buscas mis sí, sí. paranoias de músico en realidad, Sí. porque luego a lo mejor no sé, nadie se da cuenta, pero Mm. yo lo hago un poco desde ese sitio. Sí, igual nadie se da cuenta, pero bueno, crea un interés, ¿no? Que es lo que intentamos, bueno, al menos yo lo que intento, ¿no? También cuando en el disco, por ejemplo, creo que hay muchos momentos, este es uno, ¿no? Que lo propusiste tú, pero creo que hay muchos momentos en los que pasa algo que no te esperabas, igual Sí. una frase que se acaba de una forma que no tal, un cambio de tono, y esto a mí, yo como oyente, como fan de la música, cuando escucho música, me gusta eso, ¿no? Encontrar estos momentos, no que sepa lo que viene todo el rato. Totalmente. Bueno, pues El último jardín es un disco conceptual sobre la relación entre el ser humano y la tecnología. Y creo que tú fuiste una de las personas cuando lo escuchaste que me dijiste, hostia, esto suena como a tal película, o no sé si me dijiste alguna en concreto, pero ha habido amigos que han dicho que sonaba un poco como a películas de ciencia ficción, bueno, de los 80 y tal. Y no sé si es una influencia consciente que tuve, porque definitivamente no es una influencia concreta de una banda sonora, pero luego cuando recibí el comentario 2 o 3 veces me di cuenta de que sí que hay sintes y como ambientes en el disco que suenan un poco a eso. Y aparte, esta canción en concreto, bueno, estas dos canciones, Duerme Vela y La Misión, están inspiradas en una película concreta de ciencia ficción. Sudando emociones como las de antes. Te agarras tan fuerte a tu identidad que pronto confundes el sueño y verdad. O puede que ambas fueran ficción. Recuerdos de una tercera vida posterior. Cuando lo piensas y si escuchas la letra o la ves es bastante evidente, creo. Lo dejo ahí de momento. No, estaba pensando ahora en Días Extraños, no sé si la conoces, la peli. No, creo que no. Hola, soy Mark. ¿Tienes un podcast o un canal de YouTube sobre música? ¿O un programa de radio? ¿O escribes en algún medio? ¿O conoces a alguien que haga cualquiera de estas cosas? El 6 de febrero publicaré mi nuevo disco por mi cuenta. Y Dios sabe que voy a necesitar toda la ayuda que sea capaz de encontrar. Así que si te apetece que nos pongamos en contacto y hablemos de ello, o colaboremos de cualquier otra forma, estoy abierto a sugerencias. Tú o tu amigo o amiga podéis poneros en contacto conmigo escribiendo al email que hay en la descripción del episodio o desde el formulario de contacto que encontraréis en discoprestado.com. Y ahora volvemos a la charla. Tú eres muy de pelis de ciencia ficción, o sea, cuando eras pequeño, esa época de Sí, finales de los 70, 80, es que tienen, o sea, estas bandas sonoras con mucho sinte de ciencia ficción de esa época, no sé, para mí tienen un ambiente muy especial, ¿eh? bueno, te refieres por ejemplo a Blade Runner, Vangelis, todos estos Sí. teclados y tal, cosas así. Por ejemplo, y muy principalmente, sí, Exacto. Blade Runner, Mm, sí. sí. Pero incluso también algunas más, que igual el tema principal es más sinfónico, por ejemplo, a mí me gusta mucho Robocop. Cada vez que la veo me gusta más. La última vez hace 4 o 5 meses. O sea, es una película que la vi cuando era pequeño y me flipó. No sé cómo me la dejaron ver en esa época. Con la porque violencia. es muy bestia. Bueno, estas cosas que se hacían antes que ahora quizá no había tanta conciencia. Era Sí. como todo lo que sale en la tele es bueno, ¿no? Bueno, y que a ver, mis padres en realidad no me dejaron ver muchas pelis, ¿eh? Por ejemplo, recuerdo una, Rambo, no me la dejaron ver en la época tal. Claro. Pero esta no sé cómo se coló y cada vez que la veo me gusta más.
Al revés que otras que igual, pues, cuando las ves de mayor no te gustan tanto. Pero Robocop, por ejemplo, que tiene ese temazo principal que a mí me encanta, el durante la peli, los momentos así como de tensión y tal, tienen unos sintes muy... O sea, que a veces no es un tema, no es una melodía, sino que es un ambiente, ¿no? Que está ahí. Y eso a mí me encanta, tío. En Blade Runner está. Sí, también. Está sí. mucho, sí. Sí. Yo Robocop la vi, creo que la he visto un par de veces, hace mucho que no la veo. Pues igual échale un vistazo, tío. Échale un vistazo. Yo te digo que, mira, yo de esa época mi peli favorita, o sea, la peli que más veces he visto en mi vida es Batman, la del 89. O sea, esa peli la vi cuando era pequeño, me flipó muchísimo y además recuerdo que me impactó mucho la música, que no es de este estilo, ¿eh? Es sinfónica. Pero yo tendría como 7, 8 años cuando vi Batman, que también, bueno, tiene Batman un poco dices la de Tim tela. Burton, ¿no? A Tim Burton, la primera con Michael Keaton. Uh-huh. Sí, que tiene o sea, la música es brutal. No, perdón por la voz de resfriado cantando aquí, pero... Pues flipé mucho y yo esta peli te juro que la he visto tranquilamente 40 o 50 veces. Wow. O sea, la he ido viendo cada año, ¿no? Hace mayor, bueno, igual 40 o 50 no, porque si lo he visto una vez al año, por ejemplo, que es muy probable, bueno, al menos 30. No tienes 50 años. La peli que más veces he visto en mi vida, pero ha perdido un poco no solo con los visionados, sino que de mayor veo cosas en la peli que digo, hostia, esto tal. Pero en cambio Robocop ha sido lo contrario, ¿sabes? Cada vez te gusta más, ¿no? Y Robocop, mira, te voy a decir, es el mismo director que la peli en la que me inspiré con estas dos canciones. ¿Es el Michael Schumacher, es el director? No, es Paul Verhoeven. Paul Verhoeven, Paul Verhoeven, que me gusta mucho además. Ese fue el que hizo la peli de Arnold, ¿no? Sí, Desafío Total. Desafío Total. Bueno, Total Recall en inglés, ¿no? Desafío Total, no sé si en Latinoamérica se tradujo igual, porque es una de estas traducciones un poco sui generis, ¿no? Pero esta peli, Desafío Total, he tenido épocas, o sea, me gustó cuando era más pequeño, que también es súper violenta, todas las pelis muchas pelis de Paul Verhoeven son súper violentas. Luego la vi a los 20 y pico y dije, hostia, ¿cómo me podía gustar tanto esto? Y luego lo volví a ver. Y te volvió a gustar. Entendí como una ironía que tiene la peli y tal, que... ¿Tú la has visto esta? Sí. Lo que pasa es que las vi en su época, yo creo que las vi como un par de veces y se me han quedado ahí. Tuve una época que sí, quizá, pero no soy de ver pelis ahí, de verlas una y otra vez. Quizá te diría que las que más veces he repetido, quizá te diría que El Padrino. La primera, la 1 y la 2, seguramente. En general, casi todas las pelis de gángsters las he visto varias veces, me gustan mucho. Sí, a mí también me gustan. Bueno, hay muchas de ellas que me gustan. Y de ciencia ficción tuve una época, claro, los 80s, 90s, incluso cosas también de miedo, pero también se me ha pasado, ahora me cuesta mucho ver una peli de miedo, o me pone nervioso y no me siento bien, o lo veo ridículo, no sé. Igual que las de acción, veo demasiada violencia y poca historia, me suele pasar últimamente ahora. Como que empieza la peli y ya tiros y golpes y es como, bueno, todavía no os he explicado nada. Pues mira Robocop, tío. Mira Robocop, ya que lo tiene todo, La volveré a ver, Marc. Sí. Pero a mí una cosa que me gusta mucho de las pelis de ciencia ficción de los 80 es que lo que se imaginan del futuro es muy peculiar. Evidentemente toda la ciencia ficción retrata un poco la época en que se crea, ¿no? Pero las de los 80, tío, o sea, ¿cómo se imaginaban, por ejemplo, que la tecnología iba a funcionar? Estando ahora en 2025, es muy interesante para mí verlo. Por ejemplo, casi ninguna peli de ciencia ficción de los 80, incluso de los 90, se imaginó las pantallas planas. O sea, tienes ahí como súper tecnología, pero hay unos o sea, unos monitores, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en Alien y Aliens, que también me gustan mucho, la primera y la segunda, ¿no? De la saga, me gustan muchísimo. Son muy diferentes, pero me gustan las dos. Y bueno, y como son las pantallas, por ejemplo, tampoco se imaginaron que los ordenadores tendrían una interfaz, ¿no? Que tú ves un objeto, ¿no? Por ejemplo, la papelera de reciclaje o un programa y tal, y vas allí. No, todos son es como texto. Claro. ¿No? Y le dices algo en texto al ordenador. Es normal, ¿no? Pero me hace mucha gracia porque hay un futuro de los años 80. Claro. Y tiene entre este tipo de gadgets y cosas
Y la música esta que la acompaña, muchas veces, pues me parece que tiene un ambientazo, aparte de la nostalgia, igual de, pues, de haber visto estas películas a cierta edad, tiene un ambiente muy, muy peculiar. Pero yo creo, Mark, que pasa igual con la música, que también la música se imaginaba en el futuro, era con mucho synth y como todo muy procesado, y hay una parte que sí, ¿no? Ahora, pero también hay una parte que sigue siendo analógica y más visceral a día de hoy todavía. Una parte, queréis decir, unos géneros musicales. Sí, exacto. Vale, Que todavía, que yo me acuerdo, pues eso, a lo mejor cuando estaba estudiando batería, que había gente que era como, no estudies batería porque esto no tiene futuro, ya va a venir la tecnología, ¿no? Las cajas de ritmo y tal, y esto no vas a poder trabajar de batería, no vas a poder tocarla más que en tu casa, ¿no? Yeah. Y al final, digamos que había como hubo un exceso de sintes, ¿no? A lo mejor en los 80 y al final se ha equilibrado, ¿no? Con el tiempo. Ahora te sigues sintiendo como que podrás tocar la batería en 10 o 20 años, Sí. podremos seguir ganándonos la vida con la música, ¿sí? Yo soy muy optimista siempre. Lo que pasa es que creo que va a cambiar. Bueno, ha cambiado ya. Antes, con tocar bien un instrumento, tenía suficiente, o más o menos tenía suficiente como para ir sobreviviendo, y yo creo que una parte importante de ser músico profesional a día de hoy es entender la industria y cómo está evolucionando y cómo va a ir cambiando, yo creo, además. Entonces, si no entiendes cómo va a funcionar todo esto y vas a intentar vivir como hace 20 años, te va a ir mal. A no ser que te vayas al extremo, ¿no? Y a lo mejor, yo qué sé, pues como Bill Murray, ¿no? Que no tiene teléfono ni... Es verdad, que tiene un contestador automático, no tiene gente. Sí. Claro, si quieres ir a hablar con él, tienes que ir a su casa o no, o no tiene teléfono, no tiene redes, no tiene nada. Pues yo creo que va a pasar porque o eres un músico tan bueno que la gente te va a buscar, aunque lo pongas difícil, o si no, lo otro va a ser entender cómo funciona todo y ser parte de eso y ya está, ¿no? Intentar destacar, pero teniendo presencia, ¿no? En esta nueva realidad de músicos. Sí, claro, no todo el mundo es Bill Murray, ¿no? Hay que poder permitírselo, ¿no? O sea, no todo el mundo puede permitirse no estar en las redes o no tener un smartphone, no tener WhatsApp, por ejemplo, ¿no? A mí cuando me llega algo casi siempre ya ni email, ya, o sea, es el WhatsApp. Yo me he pegado unas vacaciones de las redes sociales. Retiro mediático, ¿no? Sí. Y, hostia, la verdad es que me ha sentado muy bien, lo he notado mucho. Ahora cuando salga el disco, porque, bueno, estos episodios son solo para los oyentes de Disco Prestado, ¿no? Con las canciones y tal, pero el disco no sale hasta el 6 de febrero. Y cuando salga el disco y unas semanas antes, pues tendré que volver a Instagram, ¿no? A hacer todas estas cosas, porque creo que de alguna forma, pues algo sí que ayudará a que alguien se entere de que el disco está ahí. Incluso gente que igual me seguía antes, que no escuchan el podcast, bueno, lo que sea, algo haré, pero la verdad es que creo que se vive mucho mejor con redes sociales mínimas. Esta es mi opinión personal, ¿eh? Pero bueno, es el ecosistema que tenemos, es donde tenemos también que desarrollarnos los músicos, los creadores de contenido y tal. Y yo en mi caso al menos tengo la suerte de que el podcast es su propio... ecosistema. Sí, tiene su propia vida. Puede funcionar independientemente de las redes sociales hasta cierto punto, porque la gente que va a escuchar un podcast muchas veces pues son gente que ya de entrada no quiere escuchar o ver 20 segundos de una cosa y luego 5 de otra y tal, no. O sea, quieren pasarse media hora, una hora escuchando algo que les aporte algún tipo de significado o de entretenimiento concreto. Y creo que esto es uno de los grandes valores del podcast, la verdad. Sí. Al final es tener conciencia de para qué usamos las cosas. Es decir, cuando tú coges un cuchillo, tú un cuchillo lo puedes utilizar para cortar el pan o lo puedes utilizar para matar a alguien, ¿no? Yeah. Entonces, con esto de las redes sociales, al final es como, yo creo que lo más interesante es como tener conciencia de para qué las usas y cuánto tiempo las usas y a partir de ahí intentar equilibrar de alguna forma, ¿no? O darle el uso que tú creas que se puede dar. Entonces, en el caso de promoción de un disco, o en el caso de promoción artística, o en el caso de promoción o de autopromocionarte, ¿no? Que ahora somos una marca personal todos, pues si lo usas de esa forma, yo lo que hago muchas veces es comparto algo, aunque sea lo que sea, y me voy. Y no miro nada hasta a lo mejor al día siguiente o 2 días después o lo que sea, ¿sabes? Sí es cierto que yo ya tengo una edad y he vivido otra realidad, lo que quizás es más preocupante es cómo esto afecta a la gente más joven, ¿no? Que a lo mejor pues no ha estado en la calle jugando, tirándose piedras o lo que sea, que yo qué sé, piedras. ¿sabes? Sí, yo qué sé, bueno, ya me entiendes, ¿no? Que no ha estado en la calle ahí, dándose las rodillas, cayéndose, jugando a lo que sea. Aburriéndose. Exacto, aburriéndose, y ahora es como que
todo eso está como prohibido, ¿no? No te permiten aburrirte, que es un proceso que tiene que ver con la creatividad y está súper demostrado. Sí. No, y a mí, por ejemplo, me pasa igual con la música. Yo recuerdo cuando empezó todo esto de Spotify y tal, que yo nunca lo he usado, yo hubo un día que pensé, no necesito tanta música. Yo necesito descubrir discos de gente que me gusta, cosas de cosas afines que me van gustando, que me van entrando y a las que me voy apuntando, pero no necesito tener acceso a todo, porque yo nunca he escuchado música así. Un disco te podía durar tranquilamente antes 2, 3 meses, incluso a veces un año entero, de escuchar un disco sin parar. Y veías detalles y profundizabas y ibas a, hostia, aquí el batería hace esto, este sonido de caja, este no sé cuánto. Ahora parece como que estamos obligados a que cada semana tú tienes que descubrir alguna cosa. Pues no me da la gana. Yeah. No tengo tanta prisa y no tengo tanta... No es una cosa de hambre. Yo sigo escuchando música nueva, pero no necesito descubrir un grupo al día. No me da tiempo. Yeah. Entonces, son decisiones. Y no dejarte arrastrar un poco por la marea esta que hay, ¿no? De, yo qué sé, por ejemplo, pues series. No hace falta ver una serie al día. No lo necesito. Al final es acumular. Y da igual que acumular música, pelis o cosas físicas. Yo no necesito acumular, quiero disfrutarlas. Claro. Y tener tiempo de reflexionar cuando no las estás disfrutando también, ¿no? Exacto. Un disco como el tuyo, Marc, no es un disco de usar y tirar. No es un disco que esté, desde mi punto de vista, es un disco para escucharlo muchas veces, ver las capas, la cantidad de capas que hay ahí, entender el concepto, pero disfrutarlo, ¿sabes? Sí que es cierto que hay un tipo de música que a lo mejor se hace como más de temporada o no, lo que sea, pero luego para mí la música que a mí me interesa es la música que se queda conmigo mucho tiempo y que incluso a veces la puedo escuchar de primeras y no me gusta. Y le doy otra oportunidad o a lo mejor encuentro mi estado anímico que se equilibra con la música y entonces a partir de ahí sí que conecto y entonces puedo disfrutarlo. Yo recuerdo cuando salió el Appetite for Destruction de Guns N' Roses, a mí no me gustaba ese disco. Un tío chillando ahí con la voz muy aguda y güey, todo era como, hostia, o sea, para. ¿Por qué? Porque yo estaba en otra época, en una tesitura musical muy diferente y de repente un día lo escuché y dije, hostia, esto está guay. A ver, hostia, pues este disco no me gustó. Y creo que llegué como a grabármelo 3 veces en cassette, cuando grabábamos cassettes, ¿no? Ajá. Y la tercera me gustó. Porque conecté con, seguramente mi estado anímico era como más de esa onda de música y dije, hostia, pues esto es un discazo. Pero pues pasó un tiempo y me pasa con muchos discos. Claro, y pasa muchas veces, ¿no? Muchos de mis discos favoritos no fueron favoritos la primera vez que los escuché. Y hoy en día, claro, es muy difícil darle... Hay tanta música, hay gente que se queja de que no hay buena música. Yo creo que el problema es lo contrario. Demasiada. Es lo contrario, que hay tantas cosas que me podrían gustar mucho, que sí, lo difícil es comprometerse, entre comillas, a escuchar, a darle varias oportunidades a algo que sabes que, bueno, que por ahí pues puede haber algo profundo. Eso es lo difícil. Encontrar música buena yo lo encuentro facilísimo. Yo, por ejemplo, Marc, yo muchas veces cuando descubro un disco que me gusta un poco, si lo tengo en digital, por ejemplo, me lo paso al teléfono y en el teléfono escucho música en el coche, ¿no? Pero solo llevo ese disco, a lo mejor durante 3, 4, 6 semanas. No necesito tener cualquier aplicación ni Spotify, ni Tidal, ni Apple, no necesito tener todo eso por si de repente me apetece escuchar tal tema. Pues ya la escucharé, ¿no? Pero, o sea, esa prisa yo no la entiendo. Ya. Bueno, y luego la presión también a veces que nos ponemos entre nosotros cuando hablas con colegas o tal. Hostia, el disco de no sé quién. Ah, pues no lo he escuchado. ¿No lo has escuchado? Pasa lo mismo con las pelis. Pues no, tío. O sea, es que hay... La mayoría de libros que hay no los voy a leer. La mayoría de discos no los voy a escuchar. La mayoría de pelis no las voy a ver. Sí, parece que hay una obligación. Claro. Y esto que dices, mira, yo hago un poco lo mismo con la aplicación donde escucho música. Descargo unos cuantos discos, normalmente máximo 10, y llevo esos discos durante un tiempo también. Y hace poco me planteaba, hostia, igual realmente, un poco en la línea de lo que decías tú ahora, ¿no? Igual realmente no necesito una aplicación de estas, porque sigo escuchando CDs, me compro CDs de vez en cuando también. Yo también. Pues igual lo que tengo que hacer es poner esos CDs en el teléfono cuando estoy en la época de escuchar pues tal o cual disco. Y no hace falta tener este acceso inmediato a todo, ¿no? Es totalmente cierto. Igual poner más consciencia en escuchar lo que estás escuchando, darle más oportunidades, porque aparte luego pasa una cosa muy bonita cuando escuchas, como decías tú, ¿no? Durante meses el mismo disco,
Y es que asocias una época de tu vida, unos momentos, unas sensaciones, unos sentimientos a esa música y eso te puede acompañar durante toda la vida. Y esto también es bonito y ahora cuesta un poco más, claro. Sí. Es que estamos como con una checklist constante, ¿no? He de ver esta serie, y debe escuchar y libros y pelis, y no te da tiempo a todo. Y en teoría esto es ocio, o sea, quiero decir, es algo que tú haces con tu tiempo libre, ¿no? Y lo debes disfrutar, no lo debes sufrir. Sí. Y luego, pues yo, por ejemplo, que tú decías, a mí me está empezando ahora, cuando le pregunto a alguien si ha escuchado tal disco y me dice que no, le he dado la vuelta y digo, hostia, qué envidia, porque vas a descubrir, si le das la oportunidad, vas a descubrir un disco que para mí significa un montón, y qué guay, ¿no? Tener esa sensación de poder escuchar, yo qué sé, la primera vez que escuchas el Grace de Jeff Buckley o el de Zeppelin 4, ¿sabes? O el Ten de Pearl Jam. Entonces, yo le cambié un poco el discurso, no has escuchado esto, decir, hostia, pues qué envidia, cuando lo escuches te va a encantar. Sí, me gusta eso. Incluso puede funcionar para uno mismo, porque sí. A veces cuando descubres un grupo o un artista que no conocías, que resulta que tienen 15 discos, parece que tengas deberes, ¿no? Sí. Hostia, ¿sabes? Y puedes hasta agobiarte, ¿no? De hostia, y esto es tan bueno, y hace 40 años o 50 años no lo conocía, pero es mucho más bonito, como dices, ¿no? Ilusionarse porque, hostia, solo vas a escuchar eso por primera vez, una vez en la vida. Una vez. Y a partir de aquí, pues tendrás el recorrido con ello que tengas que tener, ¿no? Exacto. Al final es conocerse y encontrar lo que te funciona y a partir de ahí, pues ya está, que lo que te haga feliz, como todo. Sí, y escuchar a tus amigos optimistas, que a veces tienen buenas ideas, ¿no? O te compensan un poco, porque yo sí que soy un poco tremendista a veces. Bueno, exacto. En fin, Miguel, oye, muchas gracias por pasarte otra vez por Disco Prestado. Un placer y las veces que haga falta. Un placer estar aquí, un placer haber grabado el disco y vuelvo cuando te apetezca. Muy bien, te tomo la palabra. Y un saludo a toda la gente que escucha el Disco Prestado. Y hasta aquí el tercer episodio que dedicaré a piratear mi propio disco. Si os dedicáis a la prensa o conocéis algún medio en el que debería aparecer para hablar del disco, os leo en los comentarios en discoprestado@proton.me y en los mensajes que me mandéis desde discoprestado.com. Este humilde podcast independiente volverá la semana que viene con otra canción inédita y otro invitado histórico. Hasta entonces, muchas gracias, salud y buena música.